Hoy domingo amanecemos con una encuesta publicada por el diario El Comercio, desarrollado por Ipsos, en la que se da a conocer cuál es la tendencia, la percepción de la población frente al gobierno que está llevando adelante el presidente Pedro Castillo en nuestro país, que ojalá lo termine, pero que lo termine en medio de consensos y de decisiones políticas acertadas de manera coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque el éxito de la gestión del presidente Pedro Castillo va a ser el triunfo de todos los peruanos, indistintamente se hayan votado o no por su persona. Pero ¿qué es lo que dice, por ejemplo, la encuesta del diario El Comercio el día de hoy? Según lo que tenemos aquí en estos momentos, básicamente se menciona que se ha incrementado el porcentaje de desaprobación. A la pregunta si es que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo, 60% de la población consultada dice que lo desaprueba y solamente el 33% aún lo aprueba. En cuanto a las regiones, por ejemplo, el 79% de la gente que lo desaprueba se encuentra en Lima. Al interior del país, el 49% entre todas las regiones lo aprueban, lo desaprueban y el 43% lo aprueba. En las regiones del norte del país, el 60% desaprueba al presidente Pedro Castillo, solamente el 33% lo aprueba. En el centro, el 51% lo desaprueba y el 41% lo aprueba. En el sur, que es su principal bastión, es el 56% aprueba al presidente Pedro Castillo y solamente el 37% lo desaprueba. En el oriente, la cosa está un poco casi emparejada. El 45% desaprueba y el 43% lo aprueba. Las regiones de Oriente, llámese pues la región San Martín, la región Ucayali, la región Loreto, la región Amazonas. Entonces, es el panorama que se pinta. Ahora, ¿cuáles son los niveles socioeconómicos de la gente que lo aprueba o desaprueba? Según lo que se menciona, el nivel socioeconómico A, el 93% desaprueba su gestión, solamente el 5% lo aprueba. El 22% de la clase económica B lo aprueba y el 72% lo desaprueba. Nivel económico C, en la clase media. En la clase media, el 27% aprueba la gestión del presidente Pedro Castillo, según Ipsos, en esta encuesta publicada el día de hoy en el diario El Comercio, y el 68% de la clase media lo desaprueba. Nivel económico D, el 31% lo aprueba la gente que está en pobreza. El nivel económico, el 31% lo aprueba y el 63% lo desaprueba. Y eso que el presidente dice que es un gobierno de los pobres, pero los pobres lo desaprueban. 48%, aquí viene lo curioso, 48% del nivel socioeconómico E de la gente que se encuentra en pobreza extrema, el 48% aprueba la gestión del presidente y el 42% lo desaprueba. Imaginamos que esto va básicamente parte que la población en pobreza extrema lo aprueba y mayor porcentaje de la desaprobación porque considera que es un presidente que intenta hacer las cosas por ellos y que es la clase política predominante en el Parlamento que le está impidiendo cumplir con sus metas. Hablamos en esos instantes con el congresista de la bancada de Somos Perú, Wilmer Helera. ¿Qué tal, congresista Helera? Buenos días. Muy buenos días, señor Paredes. Un caluroso saludo desde la ciudad de Piura. Congresista Helera, justamente con usted queremos partir un poco su opinión sobre esta encuesta publicada por El Comercio el día de hoy. Sí, yo creo que es importante analizar esta encuesta y ver que lo que está generando este rechazo al presidente Castillo es la falta de gobernabilidad, la falta de liderazgo, el no tener una ruta económica definida en donde los inversionistas nacionales y extranjeros realmente todavía están en suspenso para poder invertir y no generar puestos de trabajo. Eso hace que realmente el presidente Pedro Castillo tenga este porcentaje de desaprobación. Pero el presidente Pedro Castillo hace un par de días ha mencionado que su gobierno está generando confianza en los empresarios y que básicamente por ello es que hemos cerrado buen nivel de indicador en la bolsa de valores, como también en la recuperación del tema económico, el fortalecimiento de la moneda peruana con el retroceso del precio del dólar. Bueno, sí es cierto que se mantiene eso, pero eso es consecuencia de los inversionistas privados. Yo creo que ahí mucho tiene que ver la Cámara de Comercio, en la cual todo ese volumen de empresarios y pymes que están dándole todo el esfuerzo al Perú
que son los que al final son los que pagan los impuestos, están dando esa fortaleza. Prácticamente el gobierno está en automático, pero de parte de la inversión pública todavía hay mucho que desear. Pero cuando se menciona, por ejemplo, los empresarios de la Cámara de Comercio, aquellos que están invirtiendo en el país, ¿es por una confianza natural en el gobierno del presidente Pedro Castillo? No, son las inversiones que ya están corriendo, que están caminando y que no pueden retroceder. Lo que tienen es que seguir en automático para que sus inversiones no recaigan y se mantengan pues, en buenos valores dentro de la bolsa de valores, ¿no? Ya, pero, a ver, ¿y no encuentra usted de repente algo que podría decirse, caramba, la gestión de Pedro Franque como ministro de Economía y Finanzas está dando sus frutos? Están lanzándose bonos soberanos, se está generando la captación de divisa, la captación de inversión extranjera, las empresas privadas están apostando en el tema minero a pesar de la renegociación de contrato que se está hablando, la designación de Daniel Salaverry genera confianza en el sector de hidrocarburos. ¿Podría darse de repente una situación de ese tipo? Bueno, yo creo que la gestión de don Pedro Franque como ministro de Economía se va a ver en este año 2022. Recién hemos aprobado en el Congreso de la República el presupuesto de 197.000 millones de soles para el 2022. Yo creo que en ese sentido recién se va a ver la mano del ministro para que pueda de alguna manera generar, si es que estamos siendo gobernados. Lo que pedimos los peruanos de a pie es que seamos gobernados, que sintamos la mano del gobierno y que no estemos constantemente en enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro, pero si vemos, por ejemplo, una de las últimas noticias de las decisiones tomadas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas es en torno al tema de los impuestos vehicular, el impuesto vehicular que precisamente va a comenzar a tocarse de otra manera dentro de este periodo anual. Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos nosotros que ser consecuentes, que tenemos que ir de acuerdo al alza de costo de vida y si es que hay que pagar un impuesto para el impuesto vehicular un poco más alto, yo creo que va de la mano con lo que también están alzando también los peajes, ¿no? Esto de los peajes también lo tiene un poco preocupados a los transportistas, pero de alguna manera el alza de costo de vida ha obligado a que se pongan esto dentro de los contratos de concesión que se tienen a nivel nacional. Y en las políticas económicas que toma el presidente Pedro Castillo, ¿el Congreso de la República puede hacer algún tipo de control sobre el mismo para verificar en un balance de poderes si la decisión que está tomando el Ejecutivo es conveniente para esas condiciones en las que se está manejando económicamente el país? Nosotros generamos un control político y cuando vemos que hay un desequilibrio es cuando intervenimos. Por eso es que ahí vienen las interpelaciones a los ministros cuando toman decisiones. Ahí, por ejemplo, hemos estado ayer coordinando con el ministro Roberto Sánchez, quien ha estado en Piura visitando la planta bananera de mayor exportación en el norte del Perú, en el cual se le está dando la confianza del caso para que puedan seguir exportando ese banano a través de Holanda. 700 hectáreas de plátano acá en Sullana y que de alguna manera está dando 345 familias, le está dando trabajo. Eso es bueno. Ayer hemos estado con el ministro Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior, visitando estas plantas. Yo creo que eso es lo que genera la confianza a nivel nacional para que los empresarios sigan invirtiendo, ¿no? Bueno, y ojalá que sea así, que la producción nacional vaya incrementando. Si no ocurra lo que, por ejemplo, acaba de pasar en Chile, que está importando kiwi directamente desde la China. Y hemos visto aquí experiencia, por ejemplo, con Congresista Helera, donde incluso estuvimos hasta importando quinoa de España. Y nosotros siendo un productor mundial de este gran andino. Qué raro, quinoa es lo que mejor tenemos, una mejor fuente de nutrición que es patrimonio del Perú y no es posible que estemos importando, ¿no? Claro, esa información había surgido en 2019, 2026, que más no lo recuerdo. Pero bueno, ojalá, y sin contar el tema de la producción de papa, la importación de papa que se hace. Sobre ello, por ejemplo, el Congreso, en el tema de protección a la producción nacional, puede hacer algo de repente vaya de la mano con esa política de la segunda reforma agraria de mejorar e intensificar la capacidad productiva del país? Yo creo que sí pueden hacer mucho. Necesitamos una política más clara. Lo que ha hecho es hacer anunciativa esta segunda reforma agraria y todavía falta la reglamentación. Mientras no tengamos la reglamentación, evidentemente todavía no sabemos hacia qué lado va a estar encaminada esta segunda reforma agraria. Pero yo creo que deberíamos impulsarla a través de la agricultura familiar, a través de los pequeños agricultores,
que están prácticamente casi abandonados. Y acá, nosotros en Piura esperamos con ansias que se pueda invertir en lo que es el expediente técnico de la primera etapa del Alto Piura, para trasladar las aguas del río Huancabamba hacia el Alto Piura para poder irrigar 50.000 hectáreas, que no solamente va a beneficiar a las provincias de Huancabamba y Morropón, sino también va a beneficiar a todo el erario nacional porque va a generar alimentos para todo el país. Bueno, Piura, una hermosa región. La verdad, déjeme decirle que lo envidio de donde nació congresista Helera, hermosa región Piura. Pero además, no solamente tiene el tema de lugares hermosos paradisíacos como las playas, también las frutas y el recurso más importante quizá en su momento, como el tema del petróleo. En el tema del petróleo tenemos a un flamante presidente del directorio de Perú Petro, como Daniel Salaverry, ex candidato presidencial de su partido, y que va a tener en sus manos el llevar adelante la licitación de yacimientos petroleros que existen en su región como en otras partes del país. ¿Qué le pareció esa designación? Yo creo que esta designación se ajusta a ley. Lo que pasa es que quieren que en esa ley diga especialista en hidrocarburos, y la ley no dice eso. Lo que dice es que tiene que tener experiencia en el rubro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser presidente de un directorio para que pueda manejar contactos nacionales e internacionales y pueda lograr el objetivo de mejorar la producción de petróleo a través de nuevos pozos petroleros que deben llamar a los más connotados especialistas de la UNI, de la universidad y del lado internacional a los petroleros. En ese sentido, yo creo que ha habido un bullying al respecto, porque de lo contrario, así como tenemos a nuestro ministro de Transporte, que es un profesor y no es ingeniero civil para que lo puedan nombrar, así como hemos tenido al ministro de Energía y Minas, bachiller en Ingeniería Industrial, así como tenemos al abogado Carrasco Millones en la defensa, que no es general de división, no son especialistas, son cargos de confianza. Y como cargos de confianza, yo creo que lo único que nos espera es dejarlos trabajar y que demuestren su capacidad profesional, en la cual, en el caso de Salaverry, viene investida con más de 22 años de experiencia en lo que es manejo de directorios, de manejo de gente, especialista en tomar decisiones de gran magnitud. ¿Y qué directores ha manejado el señor Salaverry? Bueno, ha tenido una empresa constructora y después ha sido presidente del Congreso de la República. Yo creo que en ese sentido nos dio una gran satisfacción de poder poner el par. Pero congresista Helera, tener una empresa de construcción como la tuvo Salaverry en su momento en La Libertad no es lo mismo que manejar un monstruo como es Perú Petro, el encargado de renegociar contratos, el responsable de ver adjudicaciones de contratos petroleros, como también gasíferos. No es lo mismo tener tu empresa de construcción que manejar Perú Petro, como tampoco es lo mismo dirigir una sesión plenaria en el Parlamento ejerciendo ese cargo de presidente. No, por eso es que le hablo, es un cargo de confianza en el cual el presidente ha llamado a las personas que lo apoyaron, evidentemente, en la segunda vuelta. Por el problema que tuvo Daniel Salaverry en el Congreso de la República con el Partido de Fuerza Popular, evidentemente no iba a ir a apoyar a Keiko, tenía que apoyar al otro candidato y en este caso el profesor Castillo lo ha visto como una persona de confianza y le ha designado un cargo importante como es el de ser presidente del directorio de Perú Petro. Sin embargo, para muchos esto responde a un pago de favor político que está haciendo el presidente Pedro Castillo luego de que Somos Perú le haya respaldado en el proceso de moción de vacancia. Mire, pues, Daniel Salaverry no tiene contactos ni con Patricia Lee ni con la bancada de Somos Perú. Él se ha dicho desde un comienzo a la prensa indicando que él va a título personal a apoyar a Pedro Castillo. En ningún momento ha puesto de manifiesto al partido. El que haya sido nuestro candidato presidencial, por esa manera lo respetamos, tenemos una amistad, ha hecho campaña acá en el norte del Perú conmigo y eso realmente me da la potestad de poder hablar sobre su designación como cargo de confianza, ¿no? Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República o el Contralor Nelson Schack se pronunciaron sobre el tema Salaverry y han cuestionado primera mano esta resolución suprema. Y el ministro de Energía y Minas, el señor González, ha dicho que eso está en veremos, que no está oficializada la designación de Salaverry. Tiene sí la resolución suprema con su nombramiento, pero no tiene el documento de designación como presidente directorio de Perú Petro, que eso va a depender de la Junta de Accionistas. Y la Junta de Accionistas
aún no se ha pronunciado y que van a esperar el informe final de la Contraloría General de la República. Fíjese en todo ese arroz con mango que le acabo de decir, pero que es lo que dijo el ministro de Energía y Minas, el señor González Toro, ante la comisión parlamentaria que lo citó por el tema Salaverry. Yo creo que nuestro ministro de Energía y Minas tiene que ver que hay una resolución de nombramiento y como tal ya no creo que tiene que esperar nada más. Lo que sí podríamos decir es, capaz el informe de Contraloría sea importante y pueda revisar la ley que designan a los presidentes de directorio. Y como le manifesté, en esa ley lo que dice es, se da el puesto de confianza a aquellas personas que tengan experiencia en el rubro. No dice hidrocarburos, por si acaso. Entonces, claro, tal, pero el rubro, cuando hablamos de experiencia de ¿cuál es el enfoque de la razón de ser de Perú Petro? El tema de los yacimientos petroleros, el tema gasífero, licitaciones, concesiones, ese es el rubro. Y no hay que buscarle de repente la letra chiquitita porque el término está bastante claro y bastante concreto. El rubro al cual se desenvuelve Perú Petro no le alcanza a la expertise que podría tener profesionalmente o laboralmente el señor Salaverry. Bueno, sí es cierto lo que usted manifiesta, por eso es que esperemos que la Contraloría haga un informe objetivo, de acuerdo a lo que indica la ley de nombramiento de estos cargos, y estoy seguro que al final quizás tenga que darle la razón al puesto de confianza que está asumiendo el señor Salaverry. ¿Y por qué entonces, para terminar con ese tema Salaverry congresista, para hablar de otros temas con usted, ¿y por qué entonces, si están seguros de que la designación de Salaverry es la mejor, la más idónea, por qué el ministro de Energía y Minas ante la comisión parlamentaria dice que aún está en veremos y que eso va a depender del informe de Contraloría, porque además ha sido emitida la resolución, pero aún no se lo designa como tal? La verdad que no se entiende, porque la resolución de por sí ya es la designación per se. Yo entiendo, señor Paredes, de que hay muchos profesionales capaces que puedan asumir este cargo, como lo han habido los anteriores presidentes de directorio de Perú Petro. Y también podrían haber otros de mejor calidad. Pero en este caso es el puesto de confianza del presidente que le corresponde designarlo. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser respetuosos de lo que indica la ley y de lo que significa un puesto de confianza. Si mañana el presidente toma la decisión de cambiarlo, con toda tranquilidad tendrá que irse a su casa el señor Salaverry, porque así lo dice el puesto de confianza. La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, ha calificado de irresponsabilidad y falta de respeto lo dicho por Mirta Vázquez, presidente de la PCM, que cuestionó que una vez más en el Parlamento estén hablando de interpelaciones al ministro de Estado. El caso González y también el caso del ministro del Ambiente por supuestas contrataciones irregulares dentro de esa cartera. ¿Usted concuerda con la señora Alba? Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos el control político y son las herramientas que tiene el Congreso para poder llamar a interpelación. Yo no veo que realmente haya algo fuera de lo que indica el reglamento del Congreso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora Alba. Y no tiene razón Mirta Vázquez cuando como expresidente del Congreso menciona que hay otros mecanismos previos, por ejemplo, pedir documentación, pedir su manifestación al ministro que podría ser interpelado, mandarle un cuestionario, un pliego de preguntas para que aclare las dudas que podría existir o en todo caso solicitar la documentación pertinente. Y lo que Mirta Vázquez dice, el último paso extremo que tiene que dar el Congreso es la interpelación, pero que lamentablemente el Congreso o este Congreso es el primero que da. ¿No tiene razón Mirta Vázquez cuando menciona ello? Bueno, son los medios de comunicación los que nos dan toda la información, salen videos, salen audios, y eso hace que realmente toda esa información que usted dice ya pasaría a segundo plano para ir de frente a lo que es la interpelación. O sea, para ustedes la información que da la prensa es la regla de oro, la que se tiene que aplicar al momento de interpelar. Bueno, es lo que realmente ya nos deja sin mayores pruebas, porque nosotros no somos comisión investigadora, no tenemos las herramientas que tiene la prensa para investigar y que lo hacen y nosotros tomamos el conocimiento a través de los videos, a través de los programas de noticiosos y en ese sentido ya cuando analizamos, pedimos información escrita como quiere la primer ministro. No, ya tenemos ya la información dada. Mejor trabajemos de una vez, ahorrémonos el tiempo para poder interpelar directamente al ministro.
Claro, no pretendo ser abogado del diablo congresista Lera, pero fíjese nomás cómo es que un medio de comunicación terminó por poco provocando una vacancia presidencial con la difusión de un video de reunión presuntamente de esta lobista, Carolín López Arredondo, que llegó a la casa del pasaje Zarratea en el distrito de Breña con una bolsa que aparentemente dejó adentro, una bolsa llena, y salió con la bolsa vacía, y que supuestamente habría sido dinero que le estaba entregando el presidente Pedro Castillo, que lo había atendido. Y luego sale un video completo en la que se menciona, se demuestra que el presidente Castillo nunca estuvo presente al momento de la llegada de esta persona, que realmente la reunión entre ellos nunca se había dado en esa casa del pasaje Zarratea. Por ese incidente, el presidente Pedro Castillo pudo haber sido vacado. Valgan verdades. Y fue una irresponsabilidad total del medio de comunicación que terminó difundiendo esta información. Y ustedes, por ejemplo, mínimamente debieron haber indagado un poco más y no de buenas a primera comenzar a ver el tema de la vacancia. Sí, por esa razón en el Congreso hemos votado 76 congresistas en contra de esa vacancia. Es porque justamente teníamos nosotros información en el cual nunca había existido eso y que había de por medio prácticamente una desinformación a través de un canal de televisión que ha perdido toda credibilidad ante el Perú. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que también ir de alguna manera teniendo la información adecuada. Y una cosa tan importante como era la vacancia de un presidente de la República, yo creo que nos pudimos nutrir de alguna información extra y al final 76 congresistas votamos a favor de que no sea vacado el presidente. Valga verdades, en respeto a la democracia y la institucionalidad, ha sido bien tomada esa decisión parlamentaria, porque en más de una ocasión quien le habla se había manifestado en contra de esa moción que no tenía ni pies ni cabeza, ni siquiera el cuerpo. Era casi como un bodrio de moción de vacancia, forzando la figura de la incapacidad moral. Eso me pareció bien. Pero lo que me parece mal del Congreso es que quiera limitar la voluntad popular en el tema del referéndum. Yo no estoy a favor del cambio de la Constitución. Sin embargo, me parece atroz que se le quiera prohibir a la población promover una consulta ciudadana para que la gente sea finalmente la que define si quiere o no una nueva constitución. Como tampoco voté por el presidente Pedro Castillo, pero lo acepto como mi presidente, porque esa es la democracia. Y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha mencionado que esta norma que limita el referéndum se va a promulgar por insistencia sí o sí. ¿No les parece imprudente ir en ese sentido, restándole el peso a la decisión de la población que les puso en el cargo que ejercen hoy? Bueno, es importante lo que usted manifiesta. Sin embargo, antes de pasar a ese tema, quisiera decirle que vamos a proponer dentro del Congreso para que este artículo 113 de la incapacidad moral permanente del presidente sea definido. Yo creo que el Congreso tiene que definir qué significa incapacidad moral permanente, porque de lo contrario, a cualquier presidente que va a venir posteriormente, lo van a tener con esta espada ahí para cortarle la cabeza. Y creo que si no lo definimos ahora en este Congreso, nunca lo vamos a hacer. Lo que usted después me pregunta sobre el referéndum, sí, evidentemente tenemos que ceñirnos al artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Y en ese sentido, toda reforma constitucional tiene que ser pasada por el Congreso. Para poder hacer un referéndum, primero se aprueba en el Congreso y después pasamos al referéndum. Yo creo que en ese sentido no le estamos cortando las alas, sino estamos haciendo respetar la Constitución del Estado. Bueno, son interpretaciones completamente distintas a las que estamos encontrando en el camino y vamos a esperar que se tome la mejor decisión posible. Congresista Lera, muchas gracias y que tenga buen domingo. Muchas gracias y de igual manera que tenga usted un bonito fin de semana. Muchísimas gracias por esos buenos deseos. Bien, antes de irnos, les recordamos a nuestros abonados al pago de su mensualidad del mes de enero. Vestcable premia su puntualidad, ya que estando al día en sus pagos puede participar en sorteos de grandes premios. Vestcable premia tu puntualidad. No hay tiempo para más. Quédense en la programación de Vestcable, que Dios mediante nos reencontramos el próximo domingo. Con su permiso, que Dios lo bendiga.